82%. La probabilidad de que le tome entre 2 y 4 horas. La probabilidad entonces de que X esté entre 4 y 8, ¿cierto? Es decir, la probabilidad de 4 más 5 más, seguiremos sumando todos los valores hasta llegar a 8. ¿Cierto? En una tabla 4, 5, 6, 7 y 8, 9, 10, 7, 4 y 2. Digamos ahí entonces 19, 21, 28, 32 de 50. %. %, de probabilidad de que la atención le tarde entre 2 y 4 horas. ¿Sí? Y la probabilidad de que ella tarde menos de 8 horas, ¿cuánto es? Para que ella tarde menos de 8 horas, entonces X debería ser menor ¿a cuánto? A 16, ¿cierto? En ese caso, incluiríamos 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pero la tabla únicamente llega hasta ¿dónde? Hasta 10. Si sumamos de aquí hasta acá, esto nos da entonces 100%, ¿cierto? ¿Sí? Y no tendríamos que sumar nada más porque las probabilidades por encima de 10 son 0 para 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Démoslo aquí, en que esto es... ¿Listo? Pues resulta que cuando nosotros tenemos una variable aleatoria, la forma de analizarla siempre será haciendo estos cálculos de probabilidad. ¿Sí? Es la única forma que tenemos para analizar una variable aleatoria, haciendo cálculos de probabilidad. Y para hacer cálculos de probabilidad necesitamos entonces su función de distribución. ¿Listo? También se pregunta a la enfermera por el número medio de niños por hogar. ¿Sí? Lo habíamos visto en la gráfica, ¿cierto? El número medio, si tuviéramos que calcular la media de esta distribución, el número medio estaría más o menos por aquí, ¿cierto? Por aquí. Entre 4 y 5 estaría el número medio, ¿vale? Entonces, podemos calcular el número medio de la tabla de frecuencia o de la tabla de probabilidad. ¿Sí? Ese número medio lo vamos a calcular con esta función y esta expresión. En estadística denotamos a mu. Algunos libros lo colocan como mu, otros libros lo colocan como la esperanza de X,
son similares, ambas denotan el valor medio, y la forma de calcularlo para una variable discreta es sumando todos los valores de X y multiplicándolos por su probabilidad. Es decir, 0 por 1 sobre 50, 1 por 4 sobre 50, 2 por 6 sobre 50, 3 por 4 sobre 50, y así sucesivamente para cada uno de los valores. Valor por probabilidad, y luego sumamos todas esas multiplicaciones. ¿Listo? Entonces, el valor medio en nuestro caso sería 0 por 1 sobre 50, 1 por 4 sobre 50, 2 por 6 sobre 50. Recuerden que estos valores los estoy tomando de aquí, multiplicando por este, ¿cierto? X por P de X, hasta llegar al último valor 10, y ese resultado es 4,56. ¿Qué significa? Que en promedio las familias tienen, o esas familias de esa población tienen 4,56 hijos o niños por hogar. Y si recuerdan, cuando veíamos análisis exploratorio, decíamos que no basta solo con calcular el valor medio de un conjunto de datos, también nos interesa siempre calcular su varianza, pues su varianza también la podemos calcular desde esta tabla. ¿Sí? En este caso la calcularemos de la siguiente forma. La vamos a denotar como sigma al cuadrado. La varianza para X, o V de X, ¿cierto? La varianza de X se obtiene sumando, después de haber obtenido el promedio, 4,56, lo colocamos aquí, y a cada dato de X le restamos el promedio de X, lo elevamos al cuadrado, y a ese cuadrado lo multiplicamos por la probabilidad. ¿Sí? ¿Vale? Eso sería equivalente entonces a tomar 0, restarlo de 4,56 porque es mu, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la probabilidad 1,50. Luego repetir el procedimiento para 1, menos 4,56, esa resta al cuadrado, multiplicado por la probabilidad de 1, que es 4,50. Para 2, menos 4,56 al cuadrado por la probabilidad de 2, que es 6 sobre 50. Y así hasta llegar al último dato 10, menos 4,56 al cuadrado por 1 sobre 50, lo cual da aproximadamente, luego de aproximación decimal, 2,24. ¿Sí? Quiere decir entonces que en esa población el número medio de niños por hogar es 4,56 y la varianza es de 2,24, ¿cierto? Recuerden que la raíz de esta varianza es la desviación estándar, ¿cierto? Y que nosotros podríamos calcular el cociente de desviación estándar sobre la media para obtener el coeficiente de variación, ¿recuerdan? Tenemos entonces que el número medio de niños por familia es de 4,56 y la varianza es de 2,24, ¿cierto? Esto pues es muy bonito, muy sencillo, es muy fácil, ¿sí? Alguien nos dio la tabla de frecuencias, alguien nos dio la distribución de probabilidad y después nosotros respondimos toda esa serie de preguntas basadas en esa tabla de probabilidad, pero en investigación el verdadero problema es construir esa tabla de probabilidad, ¿sí? Después de construida, pues ya calculamos frecuencias, probabilidades con ella. Pero, ¿de dónde nos sacamos esa tabla de probabilidad? ¿Cómo hacemos para calcularla? ¿Se les ocurre alguna forma? ¿Cómo construirían ustedes una función de probabilidad para una variable aleatoria? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tuvieran que estudiar el número de niños que tiene cada familia en Cali, ¿cómo harían para construir una tabla de probabilidad para esta variable? Por medio de una encuesta y luego tabular la encuesta o algo así. A posteriori, ¿cierto? Tendrías que planear una encuesta, ¿cierto? El grupo. Tendrías que hacer un ejercicio de recolección de datos, ¿sí? Es planear una muestra, visitar la población, encuestarla, preguntarle cuántos niños hay en el hogar, registrarlo en una hoja de cálculo, y luego de que ya has terminado todo el muestreo y todas las visitas, pues entonces ahora organizas todo en una tablita, como el que vimos el caso de la enfermera, calculas la frecuencia para cada uno de los posibles valores del número de hijos y obtienes tu función de probabilidad. A través de encuestas. Entonces esto supone que el investigador debe planear un estudio para colectar la información sobre la variable que es de su interés y luego de colectar la información resumirla a una tabla de frecuencias.
preferencias. Eso es una opción, ¿cierto? Esa es la opción que me toca hacer cuando no hay ningún dato disponible, ¿cierto? Hay una segunda opción, y es apoyarme en datos similares, en registros históricos, en datos oficiales, o en nuestro caso que nos apoyamos en publicaciones científicas, en lo que han reportado otras publicaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar datos históricos, ¿sí? ¿Qué dato, por ejemplo? Pues si hay censo en Colombia se supone que cada 10 años, ¿cierto? Probablemente el censo contenga información acerca del número de hijos que tiene cada unidad familiar, ¿cierto? Yo podría extraer esa información de un censo, por ejemplo, ¿sí? También podría ser que yo pertenezco a un grupo de investigación que constantemente analiza esa variable aleatoria en la ciudad, ¿sí? O que conozco los investigadores que la analizan, entonces yo podría nutrirme de las experiencias previas de esos investigadores, solicitar los datos de sus colecciones de datos que ellos han tenido la oportunidad de recoger y hacer yo la labor de simplemente tabular y resumir para obtener mi función de probabilidad, ¿cierto? Es decir, apoyarme en experiencias previas de otras investigaciones. O puedo también explorar algo que se llama el metaanálisis. ¿Lo han escuchado nombrar? El metaanálisis es buscar datos en publicaciones científicas, ¿cierto? Así como utilizamos las bases de datos de Elsevier, Opus, del Journal Citation Reports, las bases de datos de PubMed para estudios en salud, tantas bases de datos que manejan muchas revistas científicas, podríamos consultar esas bases de datos y mirar qué frecuencia de número de hijos han tenido, ¿cierto? Ojo, naturalmente no me serviría cualquier población, porque si vamos a estudiar la población de Colombia, Cali, pues no me serviría comparar esto con la población en Canadá, por ejemplo. Es que un estudio también analizó esa variable, pero la analizó en Canadá. Pero resulta que en Canadá justamente la tasa de reproducción es más baja y no es comparable Cali con Canadá, ¿cierto? En España, por ejemplo, tampoco el número de hijos por familia es similar a lo que tendríamos en Cali. Entonces, de ese metaanálisis, de toda esa búsqueda bibliográfica, tendría yo que empezar a acercar algunos estudios y decir, estos no se parecen a mi población, mediante algún criterio, voy eliminando estudios y luego me voy quedando con poblaciones similares, ¿cierto? De pronto me encuentro que en Medellín ya se hizo, y en Medellín hay unas tablas de frecuencia, que se hizo en Popayán, que se hizo en Quito, que se hizo en Guayaquil, y tengo poblaciones más o menos parecidas a Cali, y yo podría entonces conformar mi tabla de frecuencias recogiendo esos datos que han recogido otros investigadores. Sobre esto del metaanálisis hay muchísima investigación actual, muchísimas formas de eliminar los sesgos, están todos documentados, ustedes podrían estudiar, hay muchos artículos. De hecho, yo creo que hoy en día en el campo de la salud, yo creo que el 15% de los artículos que se publican son sobre metaanálisis, basados en metaanálisis. ¿Listo? Entonces, la intención es apoyarme en otras fuentes de datos que están disponibles. Simplemente lo que yo hago es tabularlos y resumirlos en una tabla de frecuencia. ¿Listo? Pero todo esto implica un esfuerzo por recoger datos, ¿cierto? Y no siempre recoger datos es económicamente factible, no siempre es posible recoger datos, ¿cierto? Cuando no es posible recoger datos o cuando las condiciones son muy regulares o se ajustan a un modelo de comportamiento teórico, que nosotros podemos utilizar unos modelos matemáticos que reproducen una distribución de probabilidad, ¿sí? Esos modelos matemáticos nos entregan una fórmula numérica, una fórmula de Cale para cada valor de X, nos entrega su probabilidad. Pero mucho cuidado con los modelos matemáticos. Ya es lo mismo, o sea, esos modelos están hechos bajo ciertas condiciones, ¿sí? Suponen ciertas condiciones del experimento aleatorio, por ejemplo. Tendríamos que validar que esas condiciones se cumplen, y entonces si esas condiciones se cumplen, podemos utilizar el modelo de probabilidad teórico y ahorrarnos una gran cantidad de dinero en recoger datos, ¿sí? Generalmente los modelos teóricos son una muy buena aproximación y se suelen usar mucho en el campo de la investigación. Entonces yo les voy a hablar de algunos modelos de probabilidad. Vamos a ver hasta que nos agotemos hoy. Hablaremos, yo creo que, ¿qué horas tenemos?
para no agotarlos demasiado. Yo creo que de un solo modelo lo haremos hoy, ¿sí? Y nosotros lo vamos viendo en la siguiente sección. ¿Se recuerdan? Un modelo de probabilidad es una fórmula matemática que nos permite generar para cada valor de X el valor de la probabilidad asociada a ese valor de X, ¿sí? Existen modelos de probabilidad para variables discretas y modelos de probabilidad para variables continuas. Existen muchísimos modelos. Yo aquí solamente, como se trata de dar como una idea de cómo funcionan estos modelos, pues les voy a mostrar algunos modelos. No se los voy a mostrar todos porque son muchísimos, ¿cierto? Les mostraré algunos modelos de variables aleatorias discretas y otros pocos modelos de variables aleatorias continuas, únicamente los que nos serán útiles para hacer los ejercicios después en inferencia estadística. Entonces, el modelo más sencillo es este, un ensayo Bernoulli, ¿sí? Es un modelo muy sencillito. Tenemos un experimento aleatorio que tiene uno de dos resultados, éxito o fracaso. Y nuestra variable aleatoria X mide la presencia o ausencia, el éxito o el fracaso dentro de ese experimento, ¿sí? Eso es lo que mide la variable aleatoria X, ¿cierto? Entonces, X toma valor 1 o 0, es una variable aleatoria discreta. Cuando toma dos valores, nosotros la llamamos dicotómica. 1 cuando hay un éxito, 0 cuando hay fracaso, ¿cierto? Y su función de probabilidad, pues es una función que al valor X igual a 1 le asigna una probabilidad, esa probabilidad es P, y al valor X igual a 0 le asigna el complemento de esa probabilidad, que sería 1 menos P. Si no es un éxito, pues es un fracaso, es decir, que el fracaso es el complemento del éxito, por tanto la probabilidad de fracaso será 1 menos P, que en ocasiones los textos lo llaman como Q, ¿cierto? Realmente cuando ven un texto Q, está hablando del complemento de P. ¿Listo? Algunos resultados, algunos experimentos que tienen que corresponden a un experimento Bernoulli o un ensayo Bernoulli son los siguientes, ¿sí? Resultado en un lanzamiento, ¿sí? Llama un lanzamiento en baloncesto, a la cesta de baloncesto, el resultado será 1 de 2, o en cesta o no en cesta, éxito o fracaso. En un penalti o en un tiro libre, en el fútbol, el resultado será convierte o no convierte el gol, ¿cierto? En el lanzamiento de una moneda tenemos uno de dos resultados, o cara o sello, ¿cierto? Uno de ellos lo podemos llamar relativamente éxito, al otro fracaso, ¿sí? Cuando empezamos a cursar una asignatura, tenemos una variable aleatoria que básicamente puede ser una variable numérica, la calificación, y será continua, ¿cierto? O podemos medirla en términos cualitativos, únicamente aprueba o no aprueba la asignatura. Si la medimos como aprueba o no aprueba, entonces es un experimento Bernoulli y tiene una probabilidad de éxito asociada, ¿sí? Cuando empezamos un tratamiento con un paciente, ese paciente puede responder satisfactoriamente al tratamiento o no responder al tratamiento, ¿cierto? Éxito o fracaso. Y ahora que estamos en esta época, cuando salimos a la calle, ¿cierto? Y nos preocupamos por la infección por COVID, tenemos uno de dos posibles resultados. Salimos a la calle y no nos infectamos, fracaso, o salimos a la calle y nos infectamos, éxito, ¿sí? Noten que la palabra éxito es relativa, ¿no? Lo que para nosotros sería un fracaso por infectarnos por una enfermedad, para el modelo matemático sería un éxito, ¿sí? El éxito sería la presencia del evento, ¿sí? Por tanto, la palabra éxito es relativa. Una pregunta. Los eventos que yo he puesto aquí en el 1, 2, 3, 4 y 5, todos son eventos Bernoulli, ensayos Bernoulli, ¿cierto? Todos tienen un éxito o un fracaso. La probabilidad de evento, la probabilidad de presentar el éxito es la misma para todos. ¿Qué creen? La probabilidad de acertar al lanzar una bola a la cesta en baloncesto es la misma probabilidad de acertar en un penalti. Pues si hay dos opciones, hay 50 y 50, ¿no? ¿O no? Sí, pero esa probabilidad no es equiprobable, porque depende de quién lo haga. Yo, por ejemplo, que no juego baloncesto, si me paro enfrente de la cesta y lanzo, lo más probable es que falle. Mientras que si lo hace un jugador experto,
lo más probable es que acierte y lo menos probable es que falle, ¿cierto? Si el tiro libre lo cobro yo, tendré una probabilidad de acertar un tiro libre, pero si lo cobra el Guigo Mafla, por ejemplo, o si lo cobra Rubén Bustos o lo cobra Javier Rodríguez, la probabilidad de éxito es diferente, ¿cierto? Puede variar incluso entre individuos, puede variar entre fenómenos, ¿cierto? ¿Vale? La probabilidad, como lo recuerdan, la probabilidad de infectarse por COVID puede ser distinta, ¿cierto? De un individuo a otro. No necesariamente lo mismo. Lo que quiero decir es que todos esos, a pesar de ser eventos Bernoulli, cada uno tendrá su probabilidad distinta. ¿Sí? Una probabilidad distinta que el evento. Este experimento pues es muy sencillo. Eso simplemente es para que entendamos la entrada al siguiente, que sí es un modelo un poquito más bonito y más útil para nuestro problema, ¿cierto? Que es Jaime, disculpa una pregunta. Claro. Ahorita que hablabas bueno, digamos de que no es lo mismo, no tiene las mismas probabilidades un experto a uno que no sea experto, entonces esa probabilidad en ese sentido, en el éxito de fracaso, comienza a trabajarse con lo que has dicho la otra vez, en lo anterior, que son las probabilidades condicionales. Exacto. Exacto. Eso justamente sería una probabilidad condicional. La probabilidad de que acierte, dado que es Jaime Rodríguez. La probabilidad de que acierte, dado que es Jaime Mosquera. Son diferentes, es decir, hay dependencia dependiendo del individuo, serían probabilidades condicionales. Exacto. Ya. Si fueran independientes, esa probabilidad es la misma para cualquier jugador que se vaya a disparar un objetivo. Pero por lo menos en ese caso hipotético, en el caso de los jugadores, numéricamente, ¿cómo podría definirse esa probabilidad? Esa variable dependiente. Sí, para poderlo hacer tendrías que hacer experimentos de observación o llevar el registro, como hacen algunos, el registro del jugador durante el partido pateó 3 tiros libres, cuántas veces acertó y tal, ese otro jugador, y llevar los registros y sacarles de la historia esas probabilidades. Y notar en esa historia que cada jugador tiene su propia probabilidad de éxito. Ya. Entonces, con esto ingresamos al otro modelo, al modelo binomial, ¿sí? En el ejercicio anterior, en el ensayo Bernoulli, dijimos que el experimento se hacía una sola vez. La diferencia con el ensayo binomial es que el experimento Bernoulli se repite n veces. Vamos a repetir el experimento Bernoulli n veces, muchas veces. Un número predeterminado de veces que será n. Las condiciones del experimento van a ser las mismas. El mismo experimento repetido bajo las mismas condiciones, ¿sí? Y de un experimento a otro, la probabilidad de éxito P debe permanecer constante, ¿sí? No puede variar de un experimento a otro, siempre debe ser la misma probabilidad de éxito de un ensayo a otro, ¿sí? En este experimento que tenga esta forma, la variable aleatoria que nos interesa es registrar el número de éxitos que se obtienen en las n repeticiones, ¿sí? Noten que no siempre van a ser éxitos. Como máximo, si lanzamos n veces, como máximo tendremos n éxitos, que es esta n que está aquí, y como mínimo tendremos el peor de los casos donde no obtuvimos ningún éxito. Por tanto, esa variable X es una variable aleatoria discreta que cuenta el número de éxitos, que puede tomar los valores 0 éxitos, 1 éxito, 2 éxitos, hasta n éxitos. ¿Sí? Es una variable aleatoria que solemos denominar variable aleatoria X con distribución binomial o con función de probabilidad binomial. ¿Sí? Todo experimento que tenga esta forma, todo experimento aleatorio que tenga esta forma, repetición n veces de un ensayo, que cada vez es un ensayo Bernoulli, éxito-fracaso, y que la probabilidad de éxito permanece constante, todo experimento que tenga esta forma o esta estructura, podemos modelar la probabilidad de X o la función de probabilidad de X con esta función matemática. La probabilidad de que X tome un valor específico, X, ¿cierto? X mayúscula para denotar la variable, X minúscula para los valores,
Los valores que puede tomar están aquí, ¿no? 0, 1, 2, n. Yo le paso un valor de x aquí a esta función y calculo con respecto a lo que la expresión me diga. Eso se llama el combinatorio de n con x. Si n es 10 y x es 0, el combinatorio de 10 es 0, por la probabilidad que ya conocemos de antemano, elevado a la x por 1 menos p a la n menos x. Nada de eso ustedes lo van a calcular a mano. Ahora vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a calcular en Excel. Le digo cuál es la formulita para calcular esas probabilidades en Excel. Eso simplemente para que ustedes tengan una referencia de cuál es la fórmula, pero nosotros vamos a calcular en una hoja de cálculo. ¿Cierto? Para los que no saben cómo se calcula el combinatorio, n con x, esta es la forma como se calcula. N combinado de x es n factorial por n menos x factorial. ¿Sí? El supuesto fundamental de este modelo es que los ensayos son independientes entre sí, los ensayos Bernoulli, de uno a otro no hay dependencia, la probabilidad de éxito permanece constante, debe permanecer constante. ¿Listo? La media de esta distribución siempre la podemos calcular como n por p, la podemos calcular con la fórmula que les di anteriormente, ¿cierto? Pero cuando aplicamos esa fórmula y hacemos un poco de álgebra, aplicar esa fórmula se resume en calcular n por p. Ese sería el número medio de éxitos esperados en los n ensayos. ¿Sí? Y la varianza de ese número de éxitos la podemos calcular con la fórmula que les di ahora, ¿cierto? Recuerdan x menos mu por la probabilidad de x sumatoria, la podemos calcular con esa fórmula, o haciendo un poco de álgebra con esa fórmula sobre esta función, obtendríamos que eso es n por p por 1 menos p, para la varianza. ¿Listo? Ese es el modelo binomial. Ese modelito es mucho más sencillo de analizar con un casito de ejemplo. ¿Sí? Recuerden que los cálculos los vamos a hacer con una hojita de cálculo de Excel. Entonces ustedes me van a ayudar a responder esta serie de preguntas. Hay un examen, ¿sí? Vamos a hacer un examen. El examen va a constar de 10 preguntas de selección múltiple, es decir, A, B, C, D. Dice el enunciado que cada una de las preguntas tiene 4 opciones de respuesta, de las cuales solo una es la correcta. Es decir, que cuando yo me enfrento a hacer la pregunta 1, tengo 4 opciones de respuesta, pero solo una de ellas es la correcta. ¿Cierto? Lo mismo para la pregunta 2, para la pregunta 3, hasta la pregunta 10. Cada pregunta buena suma 0.5 unidades de puntaje global. Es decir, que si la persona no tiene ninguna pregunta buena, saca 0 en el examen. Y si saca las 10 preguntas buenas, pues sacará 10 por punto 5, 5 en el examen. En la calificación global del examen. Vamos a suponer que nos llega un estudiante que no ha estudiado nada. Que no ha estudiado nada. Ese estudiante no ha estudiado nada, ¿cierto? Entonces, como él no ha estudiado nada, él se la piensa jugar a la suerte. Se va a jugar el examen a la suerte. ¿Sí? No tiene idea de nada. Entonces, para él, acertar una pregunta es acertar a una respuesta entre... ¿Cierto que sí? Sí. Cuando él responde una pregunta, ¿es un ensayo Bernoulli? ¿Recuerdan que es un ensayo Bernoulli? Sí, de 0.25, ¿no? ¿Es un ensayo Bernoulli? Cuando él la responde todas es un ensayo de Bernoulli, ¿no? Una sola. Pero primero miremos una sola pregunta. Pregunta 1. Se sentó frente a la pregunta 1. En la pregunta 1 es un ensayo Bernoulli. Sí, señor. Sí, ¿cierto? Sí. Porque en la pregunta 1 le puede acertar en la respuesta o no acertar. Éxito. Listo, o fracaso. Cuando se sienta en la pregunta 1, ¿cuál es la probabilidad de acertar? Solo en esa pregunta. 0.25. 0.25. Sí. 0.25, porque él tiene una buena, y por efecto de azar escogería esa una, entre 4, la probabilidad de éxito sería 0.25. O sea que tenemos la primera respuesta, una pregunta es un ensayo Bernoulli, la probabilidad de éxito individual es 0.25 para la pregunta 1. Para la pregunta 2,
¿Sigue siendo un ensayo Bernoulli la pregunta 2? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y la probabilidad de éxito? Sí, señor. Sería... Más baja. Sería un C. ¿Cuánto es la probabilidad de éxito? 1,4. 0.25 también, ¿cierto? No cambia de la pregunta 1 a la pregunta 2, ¿cierto? Si él aceptó en la pregunta 1, ¿eso afectaría su resultado en la pregunta 2? No. No. No, No tiene nada que ver. es independiente. Él puede aceptar en la pregunta 1 por suerte y aceptar en la 2 y aceptar en la 3, y la probabilidad de aceptar no cambia de uno a otro, ¿cierto? Porque son experimentos al azar, todos independientes. Listo. Entonces, Profe, el una examen, pregunta. Profe, ¿sí? pues si se toma en cuenta la pregunta 1 y 2, ahí sí la probabilidad del estudiante en acertar sería opciones ¿Sería qué? o es indiferente porque dos preguntas independientes. Ah, la probabilidad de acertar a las dos sí ya es distinta. Sí. Luego, la probabilidad de que acierten una es 0.25 cada uno individualmente. Ok. ¿Quieres a tu pregunta, Cristian? Sí. Profe, tranquilo, sí, señor. Bueno, Es que, Cristian, vale. cuando estabas hablando, bueno, no sé, yo escuchaba entrecortado, entonces yo no entendí bien tu pregunta. Sí, se corta. Tranquilos, no hay ningún problema. Continúen con la clase. ¿Vamos en qué? En Deja de el llenarte numeral. babitas, hombre, volví a repetir la pregunta. Uy. Uy. Lo regañó, tranquilo. Realmente no escuché lo que... No, es que tenía hace rato ganas de hacer algún chistecito porque ya está, todo eso tenía guardado. Ya está muy plano. ¿Vamos en el C? ¿En C? Sí, vamos al C. Ok. El examen en total es un experimento aleatorio, ¿cierto? Sí. Él no puede predecir con certeza cuántas preguntas va a obtener buenas. ¿Sí? Ujú. Y es una repetición de n ensayos Bernoulli. Sí, son 10 ensayos. Pues serían 10 ensayos. Son 10 Bernoulli. ensayos Bernoulli, ¿cierto? Sí. 10 ensayos Bernoulli, todos con la misma probabilidad P de acertar. P igual a 0.25. Ajá, P. sí. ¿La probabilidad de éxito permanece constante entre ensayos? ¿Sí? Sí, Sí. ¿Cierto? Y es claro, es 0.25. 0.25. ¿Cuál es la variable aleatoria que le interesa al estudiante? El De 0.25. El ¿no? 0.25. El 0.25, aprobar. La variable aleatoria que le interesa a él es En la respuesta. cuántas Es preguntas acertar. buenas obtiene. ¿Cierto? Ujú. Bueno, él estará preocupado por la nota. ¿Cuál es la nota que va a sacar? Pero resulta que la nota depende de cuántas preguntas acierta, Ajá. ¿cierto? Entonces, su variable aleatoria de interés es X, que define el número de respuestas acertadas. ¿Listo? Entonces, cierto que si juntamos A, B, C, D y E, tenemos todos los elementos que nos pide el modelo binomial. ¿Recuerdan? Cada Sí. ensayo es Bernoulli, la probabilidad individual de éxito la conocemos, 0.25, tenemos n ensayos Bernoulli, es decir, n igual a 10, Y la probabilidad es constante. ¿cierto? Son aleatorios, la probabilidad de éxito permanece constante de un ensayo a otro, y al estudiante le interesa el número de ensayos en los cuales obtiene éxito. ¿Listo? Entonces yo voy a utilizar por aquí una hojita de cálculo para colocar esos datos. ¿Sí? Entonces tenemos que n es igual a 10 10. preguntas. ¿Sí? Voy a ampliar un poquitico para que n es igual a 10 preguntas, ¿cierto? P es igual a 0.25, que es la probabilidad de acertar individualmente a cada una de las preguntas, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Porque Tenemos no la queda- condición ¿Sí? Ujú. de que P
permanece No, cerrala, por favor. permanece constante entre ensayos. Los ensayos, cada ensayo es una pregunta. ¿Sí? Vale. Y además tenemos que la variable X es el número de preguntas con acierto en la respuesta, ¿cierto? Y esa variable X toma entonces los valores 0, 1, 2, 3, ¿hasta cuánto? Hasta 10. Hasta 10, ¿cierto? 10. Hasta n. Hasta ¿Vale? Perfecto. Entonces tenemos que X cumple las condiciones de un experimento binomial. ¿Sí? ¿Cuáles las condiciones de un experimento binomial? X la puede cumplir. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si cumplen las condiciones nos podríamos apoyar en el modelo binomial para generar la distribución de probabilidad. ¿Cierto? Pues vamos aquí a la presentación. Entonces, si ya pues sabemos que la función de probabilidad puede modelarse con la binomial, vamos a generar esa distribución de probabilidad y vamos a generar un gráfico de esa distribución de probabilidad. ¿Listo? ¿Recuerdan que es una función de probabilidad? un cálculo matemático. Es una función matemática o una representación tabular que a cada valor de X le asigna una probabilidad. ¿Cierto? ¿Sí? A cada valor de X le va a asignar una probabilidad. Y nosotros dijimos que X puede tomar valores 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Esos son los valores que puede tomar X. Y esto puede venir hasta 10. 10. Son todos los valores que puede tomar X. Lo que falta entonces es calcular P de X. ¿Cierto? Ah, pero P de X, yo tengo dos opciones para calcularlo. Bueno, varias opciones, pero lo calculo a calculadora pura, ¿cierto? A mano. ¿Sí? Eso sería calcular P de X. Voy a quitarle esto. La línea de cuadrícula, ¿cierto? Lo calculo aquí, con el modelo binomial, ¿sí? O, más bien le pido al Excel que me lo calcule, ¿vale? Entonces, algo que es muy útil para ese tipo de cálculos es sobrenombrar las celdas, ¿no? Esta celdita D10, por ejemplo, ¿la ven? D4, que tiene el 10, yo acá, arriba, la puedo sobrenombrar y decirle que en adelante esa celdita se va a llamar N. ¿Sí lo vieron? Después de que le doy Enter, cada vez que yo a una fórmula le pida N, él lo que va a entender es que es el valor que está en esa celdita. ¿Listo? Esto para no tener que estar escribiendo referencias relativas. Y a esta que tiene a esta celdita, acá arriba la voy a llamar P. ¿Sí? Ya tengo que esta, si lo ven, cada vez que yo me pare aquí, es que ya tiene un sobrenombre, internamente se llama D4, pero tiene un sobrenombre que es N. Y esta celdita, D5, contiene el valor 0.25, internamente se llama P. ¿Listo? Y entonces ahora voy a venir aquí a las funciones de Excel, ¿sí? Le voy a dar, insertar, función, ¿sí? Y dentro de las funciones estadísticas, hay una galería de funciones y hay una que son distribución. Generalmente empiezan con distribución. Por aquí está la distribución beta, la distribución binomial n, que esa la vamos a ver la siguiente semana, distribución binomial serie, ¿cierto? Debería haber una distribución binomial, vamos a ver si no lo tiene por allá. ¿Cuánto lo tiene por? No me digas que no lo tienes.
Bueno, debería tener la distribución binomial. Ah, sí, es esta. Sí. Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo una distribución binomial. Exacto. Entonces, escogemos esta función, distribución binomial n, ¿sí? Aquí nos pregunta por el número de éxitos, ¿cierto? En esta celda queremos calcular esta probabilidad para 0 éxitos. Pues entonces le involucramos 0 como el número de éxitos, es decir, la celda donde está 0, C14, ¿cierto? El número de ensayos. ¿Cuántos ensayos tenemos? 10. Pero ese 10 era lo mismo que haberle puesto aquí n, de forma relativa, ¿cierto? Para no digitar ese 10 le decimos n y él reconoce que n, como acá lo habíamos puesto el valor, que n vale 10. ¿Sí? La probabilidad de éxito. Ah, pues la probabilidad de éxito, podríamos colocarle aquí 0.25, pero ya le habíamos dicho acá que esa probabilidad de éxito la habíamos llamado P. ¿Sí? Y cuando le coloco aquí acumulado, si le coloco verdadero, él me suma la probabilidad para todos los valores iguales o menores que 0, y cuando le coloco falso, me la suma o me calcula solo la probabilidad para x igual a 0. La que yo quiero ahora es para x igual a 0, entonces le colocaré aquí falso, para que no sume probabilidades, sino que me calcule una sola probabilidad. Esto que obtengo aquí, 0,05631, es lo mismo que yo hubiera obtenido si me pongo a reemplazar valores en esta fórmula para x igual a 0, n10, p igual a 0.25, ¿sí? Entonces lo que él está haciendo por mí es hacer el cálculo de esta función. Aquí tenemos el valor de la probabilidad para x igual a 0, voy a reducirle aquí el número de decimales, ¿sí? Y pueden arrastrarlo o copiar y pegar solo las fórmulas. Yo generalmente copio, selecciono y le doy pegado especial para pegar únicamente las fórmulas para que el formato no se me dañe. ¿Sí? Y aquí está, para todos los valores, la función de probabilidad. ¿Sí? Esta es mi función de probabilidad. ¿Listo? Voy a bajarle más los decimales. Noten que por acá arriba hay dos que aparentemente son 0, ¿cierto? Pero es solo aparentemente porque son 0,0000 con algún valor decimal por allá al final, no son estrictamente 0. Recuerda que decíamos que la función de probabilidad siempre son números positivos menores que 1 y que su suma siempre debe dar 1, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la función de probabilidad. ¿Sí? Mire que no tuvimos que recoger datos ni poner a muchos muchachos, a muchos estudiantes a que repitieran el experimento de venir sin estudiar a un examen para ver cómo es la función de distribución del número de éxitos, ¿cierto? Aquí me estoy apoyando en la tercera forma, que es utilizar un modelo de probabilidad, porque las condiciones se adaptan a las condiciones para las cuales fue creado el modelo de probabilidad. ¿Listo? Entonces ya tengo mi función de distribución. Y el punto aquí lo que me pedía era que además de generarla, perdón, se me pierde, que además de generarla, que la grafique. ¿Sí? Entonces me queda faltando aquí, graficarla. Yo voy a insertar aquí un grafiquito, un gráfico de barras. Y aquí, en seleccionar datos, aquí están los valores de la serie, que será la probabilidad. Ahí está la probabilidad, ¿cierto? Y aquí en las etiquetas del eje, miren que él por defecto arranca desde 1, 2, 3 hasta 10, pero estas etiquetas arrancan desde 0. Entonces le voy a pedir que cambie las etiquetas por estos valores.
Y aquí está mi distribución de probabilidad de X. ¿Listo? Voy a quitar esto de aquí. Tengo aquí mi función de probabilidad. Perfecto. Ahora que tengo esta función de probabilidad, ya conozco cómo se comporta la aleatoriedad de esa variable a través de esa función de probabilidad, y a partir de ella yo me puedo empezar a hacer preguntas, o el estudiante se puede empezar a hacer preguntas, ¿sí? Ustedes me van a ayudar a resolver estas 4 preguntas. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de ganar el examen? Voy a dejarlo aquí. Vamos a resolverlas acá. Preguntas. ¿Con cuánto se pide el examen? Recuerda que cada pregunta buena suma 0.5. Es El 0.5, examen se sí. gana con Se 3. pierde con 3. Ok. Entonces necesita 6 preguntas buenas, ¿cierto? Entonces la probabilidad de ganar el examen será la probabilidad de X, ¿cierto? ¿Cuántos aciertos requiere? Mínimo 6. Mínimo 6. Mínimo 6 quiere decir mayor o igual que 6, ¿cierto? Esa probabilidad, entonces, para calcularla, yo tendría que, voy a colocarla aquí en los comentarios, ¿sí? Voy a calcular la probabilidad de 6 a la probabilidad de 7 a la probabilidad de 8 más la probabilidad de 9 más la probabilidad de 10, ¿cierto? Esa es la probabilidad de tener mayor o igual que 6, ¿sí? Tendría que irla sumando 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Entonces, el resultado será una suma de esto, más esto, más esto, más esto, más esto. ¿Sí? Esta es la probabilidad que tiene el estudiante de ganar el examen. Lo puedo expresar en términos porcentuales. ¿Sí? En este examen, con 10 preguntas, con respuestas de opción múltiple a 4 niveles por cada respuesta, el estudiante, por solo efecto del azar, podría ganar el examen en el 2% de las ocasiones. Esto quiere decir que si 100 estudiantes presentaran el examen sin ninguno haber estudiado, 2 de ellos ganarían el examen. El otro 98%, 98 lo perdería. ¿Listo? Claro cómo lo obtuvimos, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a ver la otra pregunta. ¿Qué probabilidad existe de que el estudiante repruebe, pero con calificación inferior a 2? ¿Sí? Probabilidad de que el estudiante repruebe, pero con calificación inferior a 2. Para que él saque menos de 2, ¿qué debió pasar con el número de respuestas acertadas? Menores. ¿Sí? ¿A cuánto? 4. A 4, ¿cierto? Menores iguales a 4. Tendríamos, nuestro comentario tendríamos que sumar C de 0, C de 1, C de 4.
Eso. Entonces tenemos aquí que eso sería sumar probabilidad asociada a 0, a 1, a 2, a 3 y a 4. 92.2%. .2% es la probabilidad de que el estudiante repruebe con calificación inferior a 2. Vamos con la otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante apruebe con calificación mayor a 4? Cuidado que acá cometimos un error, ¿no? ¿Cierto? Como dice inferior a 2, si yo incluyo el 4 no es inferior a 2. Aquí yo no podría haber incluido el 4, ¿cierto? Por tanto, aquí, en el comentario, tampoco se hubiera incluido el 4. Menor que 4 no incluye el 4, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí en la suma, pues la suma debió haberse quedado hasta 3. 77.6%. La probabilidad de que apruebe con calificación inferior a 2. ¿Cierto? Y en ese mismo sentido, la probabilidad de aprobar con calificación superior a 4, entonces será la probabilidad de que X sea mayor a 8. A 8. ¿Cierto? Pero mayor, sin incluir el 8. ¿Cierto? Solo el 9 y 10. Entonces aquí tendríamos probabilidad de todos los mayores a 8, que en nuestro rango de variación serían solo los valores 9 y 10. ¿Sí? Y tengo la suma de 9 más 10. Existe una probabilidad casi inexistente de que un estudiante nos saque más de 4 cuando no ha estudiado. ¿Sí? Recuerden que todo esto bajo la condición de que el estudiante no ha estudiado. ¿Listo? Otra pregunta. Si ningún estudiante de la clase ha estudiado, ¿sí? ¿Cuál será la calificación promedio de la clase y la varianza? ¿Sí lo entienden? Póngase que usted Profe, tiene... la media será el valor que más se repite. Sería Esa es la como moda. el 2. No, el valor que más se repite es la moda. ¿Cierto? Sí. La media no es el valor de la mitad. La media sería el que los divide. Digamos, si yo tuviera que poner un punto de balanza en esta distribución, el punto que me permite que las barras de la izquierda pesen lo mismo que las barras de la derecha, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que la media puede estar por aquí por 2 punto algo, ¿cierto? Donde las barritas de la izquierda, si las pesara, tendrían un peso similar a las barritas de la derecha, ¿cierto? Pero recuerden que acá habíamos dado una expresión y dijimos la media era esto. La media de la distribución binomial se calcula como n por p, ¿sí? Y la varianza se calcula como n por p por 1 menos p. Ya está. Entonces tendríamos aquí que la media es igual, me puedo olvidar de la z, ¿cierto? N por p, porque ya lo había sobrenombrado por allá arriba. Eso quiere decir
que si yo hiciera el examen a un grupo de estudiantes donde ninguno ha estudiado, ellos sacarían en promedio de calificación 2,5. Perdón, 2,5 no es la calificación, ¿cierto que no? 2,5 es Número de el aciertos. número de aciertos en promedio. Exacto, el número de aciertos en promedio. ¿Sí? Entonces, la calificación media 1.25. 1.25, ¿cierto? Porque por cada acierto sumarían 0.5, entonces tendríamos 0.5 que suma por cada acierto, multiplicado por 2.5 aciertos, ¿cierto? 1,25. ¿Sí? Esta es la calificación media que tendría el grupo en ese examen. ¿Sí? Pero ya saben que si hacen un examen a un grupo y el grupo con estas condiciones, si el grupo le sacó en promedio 1,25, tengan férreas sospechas de que el grupo no estudió. ¿Sí? Calificación media por encima de 1,25, pues ya el grupo empezó a estudiar, es indicio de que el grupo empezó a estudiar. ¿Listo? Y la varianza, ¿sí?, sería entonces N por P por 1 menos P, utilizando esta expresión. ¿Sí? La varianza sería entonces 1.875. ¿Ah? Como indicador de varianza de esta distribución. ¿Listo? Esto fue con la distribución binomial. ¿Vale? Pregunta. La última. ¿Cómo cambiarían los resultados, todos estos resultados, si la estructura del examen la cambiáramos? ¿Sí? Si en lugar de tener 4 opciones de pregunta, 4 opciones de respuesta por cada pregunta, tenemos 5. ¿Sí? Y si en lugar de tener 10 preguntas, tendríamos 20, y cada pregunta buena suma entonces, en lugar de 0.5, 0.25. ¿Sí? ¿Será muy difícil de calcular? ¿Sí lo tienen? Cada pregunta ya no tiene una opción, sino que cada pregunta tendrá 5 opciones. La N sería 20. La N sería 20, ¿cierto? Y la P sería 0,20. Y la P sería 0,20, porque ahora tendríamos uno de 5. ¿Cierto? Y entonces esta X ya no vendría desde 0 hasta 10. Sí, no, esta X vendría desde 0 hasta 19. 0,20. 0,20. 0,20. Sí, hasta 20. Y ya el examen no se ganaría con 6 preguntas, sino que el examen se ganaría con 12 aciertos, ¿cierto? Con 12 aciertos. Y para sacar menos de 2 ya no serían X menor que 4, sino X menor que 8. ¿Cierto? Y todas estas probabilidades las calcularíamos entonces ahora relativo al puntaje. ¿Cierto? Perfecto. Y la calificación media en ese caso sería N por P, que sería 20 por 0.2, ¿cierto? Que sería 4, ¿sí? 20, el número de ensayos, por 0.2, serían 4 por cada 4 respuestas buenas en promedio, y como cada respuesta buena en este nuevo esquema ya no suma 0.5, sino que suma 0.25, la calificación media de los estudiantes bajaría. No, 0,20. 0,20, ¿no, profe? No, la calificación. ¿Cuánto sube cada respuesta? Esta no es la probabilidad, sino el puntaje que le damos por cada respuesta buena. Ah, claro, claro. ¿Sí? Sí, vale. ¿Sobre 5 puntos? Sí, o sobre 5 10? puntos. Sobre 5. ¿Listo? Entonces, si cambiamos la configuración del examen, la calificación media del grupo bajaría, ¿cierto? Y probablemente sus probabilidades de ganar el examen también bajaría. Ustedes pueden hacer el ejercicio, no lo voy a hacer ahorita, lo pueden hacer. Lo que estoy mostrándoles es que uno puede variar las condiciones, ¿cierto? Y el experimento en general sigue siendo binomial, ¿sí?
El experimento general sigue siendo binomial y puedo seguirme apoyando en esta misma formulación, variando los parámetros particulares. En este caso sería variando este n de 10 a 20 y este p de 0.25 a 0.2. Y el resto sería completamente igual, relativo, pero el procedimiento igual para el cambio de estructura del examen. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. Bueno. Profe, ¿tú vas a cambiar las diapositivas que habías colocado con los cambios que le hiciste ahora a estas? Dime, ¿cuál diapositiva? Es que en esta presentación que nos acabaste, pues que acabamos de ver, tú le cambiaste a unos valores de unas fórmulas. Sí, que me había equivocado. Tú vas a cambiar la presentación que has subido al campus virtual. ¿En esta? Sí, ya lo cambio. Ya lo puedo imprimir y lo subo. Sí, porque había cometido un error pensando que el tiempo que tardaba con cada paciente era 1 hora y había escrito media hora. Sí. Lo había hecho con otra referencia. Entonces, esta sí que quedó bien con media hora por niño. Te lo cambiaré. Lo cambio ahora mismo, lo imprimo y lo cambio. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchachos, yo creo que vamos a funcionar en este curso y lo que queda de este curso con talleres. ¿Sí? A pesar de que en principio del curso habíamos hablado de examen y alguna cosa, pues yo creo que con esta modalidad virtual vamos a trabajar es con talleres. ¿Vale? Profe, ¿y podemos terminar primero el taller que tenemos pendiente? Sí, yo les voy a conformar un taller, incluyendo esos puntos y otros puntos de este... Entonces, ¿cuál hacemos? El que estaba... Es que en el campus virtual está el... Esperen, yo les subo uno, que ese es entregable, con puntos de allá, algunos puntos de allá que todavía no hemos resuelto, los incluyo, e incluyo otros puntos de esto para que ustedes empiecen a resolverlo. Vale, ¿sí? Gracias, profe. ¿Vale? Y vamos a basar las notas del curso solamente en los talleres. Ya no vamos a hacer exámenes, solamente los talleres. Bueno. ¿Vale? Yo esta semana les devuelvo la calificación de los 2 trabajos que me han entregado. Gracias. Entonces, las devuelvo ahora en Semana Santa, para que ustedes vayan viendo el avance de las calificaciones. Profe, una cosa, del último taller que entregamos por el campus virtual, yo lo cambié porque usted lo solicitó en PDF. Ya. Entonces yo se lo mandé al correo porque no me dejaba cambiarlo. Modificarlo. Ah, bueno, yo tengo en cuenta eso. Para que tengan en cuenta el PDF y no el Word. Bueno, perfecto. ¿Listo? Profe. ¿Sí? Con esta modalidad que vamos a manejar de talleres, vamos a seguir conservando de que los días martes van a ser como el espacio para despejar dudas también respecto a esto. Sí, yo lo tengo programado allí. Todos los martes creo que 6:30. Listo. Todos los martes 6:30 yo estaré aquí para que el que tenga alguna pregunta sobre la solución de talleres, sobre alguna cosa que no hayamos aclarado en la clase, me puede hacer la pregunta allí y lo tomamos como espacio de consulta. Gracias. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces por hoy cerramos. Yo mañana les estaré subiendo el tallercito a resolver. Esta semana que viene no tendremos actividad. Nos vemos entonces ese martes de la sección de consulta después de Semana Santa. Profe, una última consulta. ¿Los talleres los vamos a trabajar de manera individual o pueden también trabajarse grupales? No, como veníamos trabajando en parejitas, ya había unas parejas conformadas, en parejas pueden hacerlos. Listo, profe. Listo, gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes por asistir. Gracias, profe. ¿Quién está ahí pareja? Voy a tener aquí la grabación.